Buenos días. Hoy nuestra Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Vista Azul se reúne a las 5 de la tarde para celebrar un culto de adoración y predicación. Estaremos reunidos en el estacionamiento de nuestra iglesia. Así que todo aquel que quede cerca de nuestra iglesia o cerca de la región, así que los invito para que nos acompañen. Quiero dar lectura en esta mañana a la palabra de Dios que se encuentra en Lucas 19, 1 al 10. Y este es un pasaje muy conocido por casi todos los creyentes, especialmente por los niños de escuela dominical, que recuerdo tenían una canción dedicada a Zaqueo. Y hoy precisamente vamos a hablar nosotros acerca de ese personaje. Pero antes vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el capítulo 19 del libro de Lucas. La palabra de Dios dice así: habiendo Jesús entrado en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este es un pasaje muy interesante que está lleno de muchas enseñanzas. Por lo menos yo he sacado de este pasaje unas 6 enseñanzas. Quizás otro predicador puede sacar más enseñanzas del pasaje, pero en el estudio que yo he hecho solamente he sacado unas 6 enseñanzas. Así que con esto en mente vamos a entrar de lleno al estudio de este pasaje. La palabra de Dios comienza diciendo que en Jericó había un hombre rico que anhelaba ver a Jesús. Y observen que se habla aquí de la palabra rico, porque ciertamente los ricos tienen necesidad de Dios. Y este hombre, como bien acabo de decir, anhelaba, procuraba por todos los medios de ver quién era Jesús. Él tenía una necesidad muy grande y quería que alguien tratara de ayudarle en su problema. Era un hombre o un jefe de los cobradores de impuestos que no estaba satisfecho con su vida. Claro, una persona puede tener riquezas y puede tener todas las comodidades del mundo, pero eso no satisface
y no llena las necesidades más profundas de nuestro corazón. Las riquezas y el dinero jamás pueden hacernos felices. Ni el dinero, ni su posición social le habían traído gozo y paz a su corazón. Y en esa condición, este hombre procuró buscar ayuda. Así que un día se enteró que Jesús iba a pasar por la ciudad de Jericó y esperó para verlo. Porque cuando uno tiene una necesidad, uno trata de buscar quién puede ayudarlo y trata de saber dónde puede localizar a la persona que puede darle la ayuda. Entonces él buscó a Jesús. Ahora veamos las enseñanzas que surgen de este pasaje. En primer lugar, se nos enseña que cuando las oportunidades en la vida se presentan para hacernos bien, debemos aprovecharlas. Y observen bien, si Zaqueo hubiera seguido en sus placeres y comodidades, disfrutando del dinero que poseía a costa de la explotación de la clase pobre por su posición e influencia como cobrador de impuestos, seguramente hubiera perdido aquella oportunidad tan importante y esencial para su vida. Pero Zaqueo hizo algo que muchas veces la gente que se enfrenta a un problema no quieren hacer. Zaqueo, dice la palabra de Dios, que estuvo dispuesto a tratar de encontrar al maestro que tanto se hablaba de él. Él buscó ayuda en Jesucristo y no esperó que saliera de Jericó para tener un encuentro con él. Quizás usted esté escuchando este mensaje y no vuelva a tener la oportunidad de oír hablar de Jesús. Uno nunca sabe. Quizás esa oportunidad no llegue más para usted. Y hoy la oportunidad se le presenta. De manera que si esta oportunidad se presenta, nada mejor de que abrir nuestro entendimiento y nuestro corazón para escuchar lo que Dios tiene que seguir diciendo en su palabra. Dejar a Jesucristo, seguir de largo, cuando se nos hace una invitación a seguirle, es un error que podría costarnos mucho. Es más, nunca volver a escucharlo. Y eso sí es peligroso. En segundo lugar, este pasaje nos enseña que cuando uno quiere algo en la vida para conseguirlo, tiene que luchar y en ocasiones con uñas y dientes. Zaqueo estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para ver a Jesús, pero tenía un problema. ¿Y usted sabe cuál era el problema de Zaqueo? Que era pequeño de estatura y se le hacía difícil ver a Jesús debido a tanta gente que estaba cerca de Jesucristo o delante de él. Muchas personas, cuando se encuentran con un problema que le impide avanzar en lo que se proponen realizar, desisten de seguir adelante. Es más, prefieren la derrota que ser paciente y esperar. Para Zaqueo, la multitud, aunque aparentaba ser un obstáculo, finalmente no lo fue. Este diminuto hombre, que parecía que tenía hambre de Jesucristo,
corrió a subirse a un árbol sicómoro para verle. Cabe mencionar aquí que para un hombre acomodado como Zaqueo, debió ser humillante subirse a un árbol exponiéndose a la mofa y al ridículo de aquellos que lo odiaban enérgicamente. No obstante, estuvo dispuesto a sufrir con tal de ver a Jesucristo. Cuando se trata de tener un encuentro con Jesucristo, hay que vencer los obstáculos y correr a donde Él está y caer de rodillas. Jesús está ahí donde usted está. Él está en cualquier lugar y en cualquier momento donde estén 2 o 3 congregados en su nombre. Allí estará Él reunido en medio nuestro. Su palabra es enfática al señalar que donde están 2 o 3, allí está Él con nosotros. En tercer lugar, aprendemos que no importa dónde estemos, Jesús siempre nos ve. En el trabajo, en la escuela, en los lugares más oscuros de nuestro pecado y vergüenza y en la búsqueda por conocer la verdad. Jesús nos ve y no importa dónde usted esté ni qué esté haciendo, Jesucristo nos ve. Por lo tanto, cuidado, porque si Él nos ve, si somos cristianos, nuestra conducta debe ser intachable. Debe ser una conducta que agrade a Dios. Nadie escapa a los ojos del Señor. Jesús ve nuestra necesidad y nuestro sufrimiento y siempre está dispuesto a darnos la mano. En cuarto lugar, se nos enseña aquí en este pasaje que Dios es el que toma la iniciativa en la salvación del hombre. Notemos aquí que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y lo llamó. Sus palabras fueron enfáticas y con autoridad. Quizás si la decisión de seguir a Jesús en aquel instante hubiera dependido de Zaqueo únicamente, es probable que todavía estuviera en el árbol esperando que Jesús se fuera para luego bajar y continuar con su trabajo y sus otros quehaceres. Pero el llamamiento a la salvación le fue hecho directamente por Jesucristo. Nada hizo Zaqueo que le mereciera la salvación, porque la salvación no es asunto de que yo haga cosas. No tiene que ver nada con nuestras capacidades. No tiene que ver nada con nuestros méritos. La salvación es un asunto de Dios. La salvación es siempre por gracia y no por obras. Y aquellos que piensan que la salvación es por obras, están equivocados. Zaqueo se hubiera perdido si Jesucristo no lo hubiera llamado, porque de lo contrario, Él no hubiera venido. En quinto lugar, estos versículos nos enseñan que todo encuentro con Jesucristo trae gozo al alma, pero en ocasiones somos objetos de murmuraciones y ataques personales. La gente que vio a Jesucristo entrando a la casa de Zaqueo comenzó a murmurar. Ellos no aceptaban que Jesucristo estuviera compartiendo con un pecador,
con un ladrón y un traidor de su patria. Sin embargo, yo quiero decir aquí que los que murmuraban, que entendemos también eran fariseos, no estaban limpios de pecado. Ellos también necesitaban la salvación que Cristo ofrecía. Para Zaqueo, la opinión de aquella gente en aquel momento no fue motivo de angustia y preocupación. Él siguió adelante y su decisión no tenía reversa. No temamos nunca a las murmuraciones de la gente. Si Cristo ya es real en nuestras vidas, no tenemos por qué temer ni preocuparnos. Hagamos como este hombre, como este pequeñín que vio pasar a Jesucristo y se subió, y desde allí él observó todo lo que pasaba en escena. Hagamos como Zaqueo. Recibámoslos con gozo en nuestros corazones. En sexto lugar y último, de este pasaje aprendemos que aquellos que se convierten a Cristo de corazón deben demostrarlo por medio de manifestaciones externas. Si usted dice que es cristiano, demuéstralo y vívalo, como bien señala el Señor en su palabra. Zaqueo dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Estas expresiones prueban que este hombre ya no era el mismo, porque si bien antes robábamos o hacíamos cosas que no agradaban a Dios, todavía no agradan a Dios, y no hay razón de continuar haciendo cosas que ofendan al Señor. Tiene que haber un cambio de vida. Y a mí me da ejemplo este hombre, porque este hombre demuestra aquí una transformación de corazón, a pesar de que era un ladrón en tiempos pasados. Su corazón había cambiado de sentimientos y de vida. Todo el mal que había hecho ya no lo haría más, y así debe hacer el cristiano. Si hicimos mal, ya no podemos continuar haciendo lo mismo. El cristiano tiene que cambiar de vida. No puedes seguir siendo el mismo. Tiene que demostrarle a la gente que muchas veces nos señala que ahora yo soy un hijo de Dios, que ahora he entregado mi corazón a Jesucristo como Señor y Salvador, y vivo conforme a su voluntad y vivo en obediencia a Él. Zaqueo había pasado de muerte a vida y ahora era una nueva criatura. Todo cristiano que se convierte a Cristo es una nueva criatura y tiene que ser distinto y demostrarlo en el trabajo y en todos los lugares donde nos encontremos. El cristiano no puede ser el mismo. Cuando una persona acepta a Cristo verdaderamente, el pecado ya no puede reinar en su vida. Ahora debe conducirse de tal manera que todos sepan que es creyente, que lo sepan en el hogar, que lo sepan en la escuela, que lo sepa el vecino, que lo sepan en el trabajo, que lo sepa todo el mundo, porque ahí es que está el testimonio limpio y sano nuestro ante el mundo,
y ellos se dan cuenta. Zaqueo es un verdadero ejemplo a seguir. Él expresó su buena intención prometiendo devolver 4 veces más lo que había robado. Fíjense, un hombre que robaba a los pobres, ahora se convierte a Cristo y dice, yo tengo que devolver todas las cosas que hice. Esta es la obra que hace Jesucristo en aquellos que como Zaqueo se arrepienten de corazón. Señores, hermanos y amigos, cuando hay necesidades en la vida, no debemos quedarnos quietos. Tenemos que salir en busca de ayuda. Jesús conoce todas nuestras necesidades y responde a ellas cuando ve corazones dispuestos. Él buscó a Zaqueo para llenar su vacío y nos busca a nosotros para rescatarnos de la desesperación y del abismo y brindarnos la salvación eterna. Hagamos como Zaqueo. Busquemos a Jesucristo de todo corazón. Que Dios te bendiga.